Muy buenos días, queridas y queridos estudiantes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Les doy la bienvenida a esta sesión síncrona para el módulo número 5, Derecho y Justicia en América Latina. Pues empieza esta sesión sin quórum, como siempre les extiendo esta invitación a participar en estas sesiones. Creo que son constructivas, sobre todo si podemos entablar como un diálogo constructivo y reflexivo sobre los temas que vemos módulo con módulo. Nos acercamos ya al cierre de esta asignatura, digámoslo así, estamos en el último cuarto, ya solo nos resta módulo 5 y actividad integradora. Muchachos, se me presentó un error al momento de publicar, abrir el foro de reforzamiento del módulo 5. Cometí el error de poner las indicaciones del módulo 1. No tengo ni idea, todavía hubiera sido el del módulo 4, pero bueno, sé que algunos participaron. Si se les dificulta mucho corregir esa participación o algo así, tal vez en la retroalimentación les pide tres retroalimentaciones. Yo les he dicho que solo considero dos, porque tres se me hace mucho, en algunos casos incluso dos, por la carga del contenido reflexivo que tenemos y de la construcción del aprendizaje también me parecen un poco amplios, pero si pueden corregirlo, si no, les sumaré puntos a aquellos que quieran hacer el comentario complementario para añadirlo a la actividad. En realidad solo fue en la publicación, las indicaciones ya venían contenidas dentro de las indicaciones de la página de presentación del foro. Le agradezco a una de sus compañeritas que me avisó de este error. Sin embargo, se cruzó con los días de asueto y yo tuve algunas situaciones personales que no me permitieron atender durante el fin de semana esta vicisitud, este error, pero bueno. En fin, como siempre les he dicho, todo este tipo de situaciones pues las tendré en consideración a su favor siempre, independientemente de las condiciones. Entonces, el día miércoles terminé de evaluar y calificar todo lo que estaba en plataforma. Se me presentan algunos casos en los que ahora la interfaz de evaluación y calificación para ustedes y de retroalimentación ha cambiado. Entonces, de repente tengo que estar buscando uno por uno. Lo que sucede es que no sé cuáles ya califiqué y cuáles no. Si alguien tiene algún pendiente, tiene alguna réplica a su evaluación o algo así, puede notificármelo y yo estaré atendiendo puntualmente las observaciones. También si tienen alguna duda o algo referente a las retroalimentaciones, con mucho gusto. Bueno, ahora sí entremos en materia. Fíjense que este tema es súper, no solo importante, interesante para construir un aparato crítico y reflexivo sobre la dignidad humana. ¿Por qué es tan importante e interesante para nosotros? Primero, porque estamos contenidos dentro de la región, ¿no? Luego, todo este tipo de situaciones van a afectar diferentes, ¿cómo decirlo? Mm, Temas que son estructurales para entender cuál ha sido el desarrollo de esta modernidad latinoamericana, ¿no? Eh, el asunto es que bajo este esquema, ¿no? De posiciones, de estructuras, de superestructuras y todo, ¿qué es lo que nos hace actuar bajo este régimen de libertad que se propone dentro de la región? Nosotros hemos hecho un repaso histórico sobre las principales cualidades del desarrollo y sobre todo de la construcción del concepto latinoamericano como región. Pero hay una serie de síndromes, digamos, a nivel social, que han esquematizado todas las vicisitudes que enfrentamos el día de hoy, no solo como región, sino directamente en poblaciones muy concretas. Mm, en una forma, digamos, un tanto reflexiva, ¿por qué si las zonas son tan diferentes? ¿Por qué si hemos tenido estas transiciones de gobierno, de dictadurías a democracias, a estados dependientes o independientes en toda la conglomeración histórica que hemos venido desarrollando, ¿no?
por qué en estas especificidades de cada país parecen replicarse las mismas problemáticas, sobre todo en cuanto a desarrollo de proyecto de vida y dignidad humana. Uno de estos efectos, pues precisamente tiene que ver con la regulación y la construcción de un Estado de derecho para normar y regular los derechos humanos, que por sí mismos se presentan de manera inalienable, ¿no? O lo que quiere decir es que no se pueden negociar, no se puede atentar contra ellos, deben ser provistos de manera universal y auténtica por cada régimen, pero que esto digamos que ya el esquema como objetivo no se llega a cumplir, no solo no del todo, muchas veces de manera ni siquiera contemplativa, ¿no? Entonces vamos a tener este como primer tema, los derechos en América Latina, el estado actual, debates y principales desafíos en el presente y a futuro, sexualidades y derechos en América Latina, debates y desafíos, violencias de género, trata de personas, femicidios, violencia intrafamiliar y abuso, ¿no? Derechos de la naturaleza y otros desarrollos, los debates latinoamericanos en torno al buen vivir. Y finalmente el cierre de módulo, que también sería el cierre del contenido temático, ¿no? Fíjense que cuando se crea la Carta, ¿no? De los derechos humanos, veníamos de un proceso de posguerra, directamente de la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo, pues se cometieron muchísimas vejaciones, sobre todo por los casos de Auschwitz en Alemania, ¿no? Y todo este tipo de consolidación racial que pretendía eh, el, el nacionalsocialismo, ¿no? O por no decirlo de manera concreta. Pero justamente durante todo este periodo de guerra se vivieron muchísimas vejaciones. Si ya se habían hecho algunos acuerdos durante el Tratado de Versalles que propició la Primera Guerra Mundial, es aquí donde directamente, ¿no? Se trata de atender todas estas problemáticas que se habían presentado, ¿no? Justamente se revisa, ¿no? ¿Cuáles son aquellos efectos que podrían procurar la dignidad humana? Y la dignidad humana es todo aquello, ¿no? O por definición, todo aquello que pueda atentar contra la libre o la autonomía en la capacidad de decisión de una persona. Justamente aquí, ¿no? En los efectos de la posguerra es donde podemos ver que muchísima de la población, pues por diversas circunstancias que son a veces difíciles de entender, porque justamente el acto más atroz que tiene la humanidad podría ser la guerra y todos estos tipos de situaciones que se presentan. eh, Se trató, ¿no? De que las condiciones, que los derechos, bajo cualquier contexto social, militar o político, pues preservaran la dignidad humana. Y justo con esto se empiezan a sentar los primeros ejes sobre los cuales, ¿no? Ningún ser humano debería ser atentado contra sus derechos universales, como el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la libertad, y justamente se empieza, ¿no? A entremezclar cuáles serían estas condiciones bajo los cuales un humano, una persona, un individuo, un sujeto, ¿no? No debería tener estas alineaciones a sus condiciones de vida, ¿no? Justamente, ¿no? Aquí se recalcan algunos artículos, como el artículo 3, ¿no? El que creo que es de lo más fundamental, el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, es decir, que se respete la integridad del desarrollo de la vida. Es un asunto medio complicado, no por definición, sino por contextos, ¿no? Porque no es lo mismo una sociedad que se entreteja, ¿no? En una posición de desarrollo progresivo, es decir, sin vicisitudes políticas, militares o internas, como lo podrían ser ciertos grupos de defensa o armados, ¿no? Pero justamente, ¿no? Es aquí donde Latinoamérica empieza a tener como esta serie de condiciones en las cuales, sin importar la regulación de los derechos, muchas veces es complicado llevarlos a cabo por este tipo de consideraciones, ¿no?
el artículo 4 que dimana, ¿no? La libertad de todos los sujetos, ¿no? Es decir, tratar de abolir aquellas circunstancias en las cuales una persona tenga que atender ciertos niveles jerárquicos, ¿no? De dominación o de poder para otra. Y esto directamente se refiere como a la esclavitud. Es decir, que todos los humanos, ¿no? Algo que proponía directamente las ideas de la Ilustración de Rousseau, de Diderot y de Montesquieu, ¿no? Y era como que libre desarrollo, ¿no? De la humanidad a través de la libertad. Entonces, se retoman algunos, ¿no? De estos asuntos en cuanto a la abolición de la esclavitud y sobre todo, ¿no? Para las condiciones más actuales de la privación de la libertad. Recordemos, por ejemplo, en México, ¿no? Si bien había a principios de siglo un desarrollo ya contenido dentro de una regulación del Estado de Derecho, era complicado, ¿no? Y que se disfrazaba de otro sistema de régimen político-económico, como era lo que le mencionaba durante el módulo, me parece que dos o tres, lo de las tiendas de raya con los empleados, ¿no? En realidad eran sujetos, ¿no? Reunidos o en su conjunto, ¿no? Eh, ¿Cómo decirlo?, reclutados a través de la leva. Llegaba el ejército, tomaba algún tipo tomaba a todas las personas disponibles para incorporarlas en sistemas de producción, como lo podrían ser las haciendas, latifundios o mineras, ¿no? Se los llevaban, los hacían trabajar y realmente los salarios tan precarios impedían que el desarrollo de estos personajes, de estas personas, pues se diera de manera eh, libre, ¿no? Y se condicionaban, por ejemplo, a sistemas de deuda que los hipotecaban de por vida a trabajar ahí técnicamente de una manera esclavista, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Justamente, ¿no? La condición de libertad va a estar entrevista por aquellas condiciones sistemáticas que regule el Estado de Derecho. Y justamente aquí dimana el primer concepto de libertad, ¿no? Y es cuando uno pierde la capacidad de ejercer, ¿no? Su libre agencia, es decir, su capacidad de elegir, de tener opciones, ¿no? De estar sometido a una condición en contra de su voluntad. Y justamente aquí empiezan ciertos debates, ¿no? Porque dentro de las posiciones estructurales en las cuales se constituye la sociedad, o mejor dicho, de las presiones estructurales que condicionan el desarrollo de los sujetos en la sociedad, pues se vuelve vinculante a entonces cuál es la definición, ¿no? Porque nosotros por pura autonomía, por pura libertad de decisión, pues no tenderemos a estar, por ejemplo, en estructuras de pobreza, ¿no? De persecución política, de estos síndromes o bajo estos ejes de desarrollo condicionado para nuestro libre proyecto de vida. Justamente aquí es donde empieza a haber ciertas anomias, ¿no? En la definición de estos conceptos que si bien son tomados de manera filosófica, yo consideraría que definir la libertad, ¿no? Por algún medio, ¿no? En todo este tipo de complejidades nos limita bastante, pero ya en la práctica, ¿no? Sería como tener, la libertad sería tener opciones, la dignidad de elegir un proyecto de vida viable y sustentable, ¿no? En cuanto a las capacidades que nosotros podamos conseguir. Mucho de esto se habla en la actualidad en cuanto a la meritocracia, ¿no? En que cómo funcionan los sistemas y diría Bourdieu, ¿no? ¿Cuál es el capital cultural, social y económico que tenemos, ¿no? Para podernos integrar a las estructuras que nos preceden. Y justamente aquí, ¿no? Realmente nuestra sociedad otorga estas posibilidades de elegir en cuanto a nuestras propias capacidades, en cuanto a nuestro propio desarrollo y qué tan libres somos de poder generar estas condiciones, por ejemplo, de movilidad social, es decir, del ascenso en la estratificación, en la jerarquización social que tenemos. Mucho de esto se los comentaba en el módulo 2, ¿no? ¿Qué posición, cómo está conformada la estructura social en la cual estamos, ¿no?
El INEGI y muchos sistemas globales de medición de los índices de calidad de vida, pues los segmentan al menos en tres posiciones estructurales, y no de manera definitoria o conceptual, sí de manera muy análoga. Por ejemplo, clase baja, clase media y clase alta, ¿no? De ahí empiezan a haber ciertos segmentos o ciertas jerarquías que nos ayudan a distinguir precisamente cada una de ellas, ¿no? Como clase media baja, clase media alta, y hay una serie de categorías o indicadores que nos permiten medir estos índices, por ejemplo, en los estudios socioeconómicos, a qué tipo de condiciones o elementos tenemos, por ejemplo, en nuestras unidades habitacionales u hogares, ¿no? Mejor dicho, por concepto, en nuestros hogares, ¿no? Si el hogar es propio, es rentado, si tenemos acceso a automóvil, si tenemos cuántos electrodomésticos tenemos y de qué tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? Empiezan a mitigar un poco de cuál es nuestra verdadera voluntad y cómo estas presiones estructurales li- eh, limitan un poco estas libertades. Considero que por definición este concepto que retoma, ¿no? La Carta, la Comisión, ¿no? Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un poco referida más bien como a estas libertades que tenemos en cuanto a ideología y pensamiento, ¿no? Es decir, que tengamos libertad, ¿no? A una libre integración de nuestros derechos políticos, que tengamos una libertad de ideología, de elección, por ejemplo, del mercado de trabajo al cual queramos dirigirnos. Y finalmente un concepto fundamental a que nadie puede imperar, ¿no? Sobre nuestra libre agencia para integración social o de ideas y pensamientos, ¿no? Entonces, el artículo 22, ¿no? Nos habla sobre todo de cómo se regula o de aquellos beneficios que tendría que proveernos el Estado de Derecho, es decir, el Estado, ¿no? Como parte de este tipo de construcción estructural, ¿no? Entonces nos habla, ¿no? Que todos como miembros de esta sociedad en la cual, ¿no? Y justamente aquí va a haber un concepto ¿cómo decir? Ramificado de esto, ¿no? Que es los derechos también trae consigo ciertas obligaciones, pero el derecho debe darnos, ¿no? La capacidad de tener seguridad social, es decir, que no veamos atentada nuestra integridad, el libre desarrollo de nuestros principios fundamentales para la vida, ¿no? Derecho a, por ejemplo, a un desarrollo económico, cultural, ¿no? Es decir, que tengamos trabajo, pero también actividades lúdicas o recreativas que nos permitan construirnos a partir, ¿no? De un estado de beneficio. También, por ejemplo, a la dignidad de una dieta alimenticia, es decir, acceso a la canasta básica, a la educación, etcétera, etcétera. Digamos que esta va a ser la acción vinculante de nuestras capacidades tangibles, no, sí, de nuestras capacidades como seres o como sujetos o individuos de una sociedad tangibles e intangibles y cómo el Estado debe proveerlas, ¿no? Entonces, todo esto debe dignificar la vida y el proyecto de vida de cada una de las personas. Y justo eso, ¿no? Que nosotros tengamos derecho o oportunidad de la educación, ¿no? A una educación, en algún momento, ¿no? Era eh, pública y gratuita, ¿no? De ahí empezaron a dimanar, sobre todo con la ruptura que les comentaba del tiempo de la reforma, que creo que para México fue un cambio estructural, ¿no? Muchos para ellos es la segunda transformación. La primera fue de imperio a república, la segunda de, este, de la libre autonomía del Estado sobre la Iglesia, ¿no? O la construcción del Estado laico y finalmente la revolución, ¿no? Esos serían como los tres estadios de cambio histórico en nuestro país. Sin embargo, es bien complicado de repente, ¿no? Alejar a todos los sujetos, por ejemplo, de sus ideologías o idiosincrasias, incluyendo estas subjetividades o decía Ángel Paler, ¿no? Estos incestos de ideas que sugestionan o que reorientan, ¿no? De manera eh, sugestiva a la educación, ¿no? Entonces, librar a la educación de todos estos ejes, ¿no? No solo de la
laicidad, digamos, de la educación, sino de todo el aparato político o de las condiciones, va a ser muy complicado. Sin embargo, el Estado debería regular y proveer todo este tipo de condiciones, es decir, proveer de todos estos tipos de insumos para el desarrollo de la vida, pues libre de todos estos ejes ideológicos o paradigmáticos. En la práctica, pues vemos que es un poco complicado, sobre todo en condiciones de desarrollo histórico, como lo sería el aparato imperialista de la Europa occidental o de la libre intervención del Estado norteamericano, ¿no? En todas sus prácticas. Esto de manera paradigmática, pues se ha venido replicando sobre todo en la educación. Es así como ellos, por ejemplo, han deconstruido muchas de las fases históricas que han tenido de manera victoriosa ¿cómo decirlo? Como resignificando este orgullo que ellos han tenido a través de estas intervenciones. El caso muy concreto es el de Vietnam, ¿no? Ellos definitivamente pierden la guerra en Vietnam porque el propósito era dividir a Vietnam en dos ejes o directamente convertirlo al sistema capitalista, tal como sucedió con las Coreas, ¿no? A partir de el no cumplimiento de estos objetivos que tenían, pues se puede asumir como una derrota. Sin embargo, ellos lo ven como una victoria y es parte de lo que se enseña o se consolida en su sistema de enseñanza. Justamente, ¿no? Todo este tipo de condiciones pues provienen de una falta de revisión reflexiva y crítica sobre los procesos históricos que han tenido. Esto no solo es exclusivo de ellos, también nosotros lo podemos ver a través de ciertas condiciones, sobre todo en imperios o en nuestro caso en regiones con estos esquemas políticos dictatoriales, ¿no? Porque justamente en esta, digamos, absoluta ejercicio del poder que han tenido estos personajes, pues se ha podido regular muchísimas de las condiciones. Digamos que a modo de ejemplo, ¿no? Lo podemos ver a través de ciertos movimientos sociales que estudiamos durante la unidad, me parece que tres, ¿no? Cómo durante procesos históricos de movilidad, de resistencia o anarquía social, pues se tendió a una, digamos, controlada dispersión o distribución de la información, incluso de la censura o de la represión periodística. Y justamente es aquí, ¿no? Donde el ejercicio del poder, ¿no? Limita muchísimas veces todas estas condiciones que deberían ser provistas por el Estado. Y aquí se basa justamente en ciertas condiciones o elementos insignias, sobre todo en la conformación de la categoría política, ¿no? A la que se pretenda acceder. Es decir, ¿no? Muchas veces en Latinoamérica lo que vemos en el proselitismo político es que se van a atender las necesidades de la población que signifique más, de la población significativa para las elecciones, ¿no? Y es aquí donde empiezan todo este tipo de anomalías, porque por lo regular no se atiende a la población que más lo necesita, sino a la población que resulte más redituable para el ejercicio político, ¿no? Finalmente, ¿no? El artículo 25, que se mezcla mucho con el artículo 22, pero digamos que aquí se da, ¿no? Como una mezcla entre condiciones regulatorias del Estado de Derecho, pero también en condiciones de ascenso y desarrollo social, es decir, ¿no? En una, ¿no? Vamos a poder entender al sujeto como parte de la estructura, que sería el artículo 22, pero en el 25, ¿no? Veremos esta vinculación como seres, como individuos, ¿no? Parte de esta sociedad y en cuanto al desarrollo de las opciones que provee el Estado, ¿no? Aquí es donde se pueden considerar algún tipo de condiciones en las cuales, ¿no? Nosotros también, a partir de la regulación en esta relación simbiótica que les he dicho del estructural funcionalismo, ¿no? De qué forma, la estructura del sujeto o el sujeto a la estructura, ¿no? Y finalmente el individuo, ¿no? Como ser indivisible, como parte indivisible de este constructo.
Pero justamente aquí, ¿no? Parte, ¿no? De que el Estado pueda proveer estos beneficios, estas prebendas o estos derechos, va a depender también del desarrollo unipersonal que tengamos nosotros, es decir, de cuánto podemos contribuir a la sociedad, ¿no? Vamos a ver que en el aparato de la regulación del Estado de Derecho, justamente va a haber instituciones que se van a encargar de normar y de regular nuestro comportamiento y el acceso que tengamos a estos derechos, obligándonos, ¿no? De manera conceptual a participar en el Estado, ¿no? Un ejemplo de esto serían los impuestos. Sí, el Estado está obligado a proporcionarnos, ¿no? Todos los insumos necesarios para el desarrollo de nuestro proyecto de vida, pero nosotros también estamos obligados a contribuir con el Estado, ¿no? Dejando un poco, ¿no? Los códigos civiles o algo así, pues va a haber instituciones reguladas precisamente, comisionadas de regular nuestra convivencia en sociedad, ¿no? Y esto sería el derecho. Para nosotros, pues hay una serie de leyes, ¿no? Que van desde lo local hasta lo federal, teniendo como máxima la constitución política, ¿no? Pero vamos a encontrar, por ejemplo, dentro de estos marcos, pues la ley general la ley federal del trabajo, la ley del Código Civil o la ley del Código Penal, ¿no? Muchos estados tienen su propio Código Penal, su propio Código Civil, pero va a haber un código general para todo esto y es aquí donde se depositan las máximas que sean la Constitución, ¿no? Entonces, viendo estos ejemplos y entendiendo un poco ya de manera reflexiva y crítica cómo se comportan, ¿no? Algunos de los derechos humanos, pues podemos ver, ¿no? Que el incumplimiento de estos se debe regularmente a las posiciones estructurales de la sociedad en la que estemos hablando, porque no es lo mismo, ¿no? Tener acceso, por ejemplo, a los derechos humanos dentro de una gran ciudad, una ciudad con profundo desarrollo económico, político y social, digamos, con una conciencia colectiva más concreta que, por ejemplo, una región aislada en donde los servicios por sí mismos no llegan por, primero, la falta de significado social que podría tener, ¿no? Y sobre todo por la dificultad de hacer llegar ciertos recursos, ¿no? Entonces, esto nos deja ver que el primer factor, ¿no? Que va a impedir el cumplimiento de los derechos humanos, pues van a ser estas estructuras, ¿no? De desigualdad y de pobreza que permean a los sujetos. Y el segundo va a ser, ¿no? Las condiciones sociales en las cuales se encuentra el sujeto, es decir, el tipo de comunidad en la cual se encuentra inserto. Y justo aquí es donde resalta étnica y cultural, ¿no? Lo étnico, pues digamos, de dónde provenimos, ¿no? De qué tipo de sociedad estamos, en qué tipo de sociedad estamos construidos. Y segundo, lo cultural, ¿no? En qué tipo de desarrollo social, ¿no? Qué valores, rituales o hábitos nos significan como parte de una, de una población o sociedad, ¿no? Justamente aquí empieza a ver, ¿no? Vamos a tener, ¿no? Dentro de todo este desarrollo, ciertos contextos como yo no sé cómo definirlo de manera, digamos, como concreta y específica, ¿no? Porque podríamos decir como población vulnerable. Mucho tiempo se ha definido así a todo el tipo de población que sufra algún efecto de violencia por sí mismo, ya sea como trata de personas, feminicidios, violencia intrafamiliar y abuso sexual. Va a haber otro tipo de conceptos. Hace poco, ¿no? Bueno, ya tiene algunos años más bien, tal vez más de 10, ¿no? Pero empezaron a surgir esto de tribus urbanas, ¿no? Y estaban los emos, los punks, etcétera, etcétera, ¿no? No se veían como poblaciones vulnerables, ¿no? Hasta que empezaron a haber una serie de transgresiones entre estas denominadas tribus, ¿no? Considero que debemos segmentar bien. Yo creo que bajo ciertas condiciones, ¿no? Sí se debe de retomar esto de poblaciones vulnerables o de sociedades vulnerables o de personas vulnerables, ¿no? Dependiendo de la magnitud, ¿no? Eh, es importante, yo diría, como entender, ¿no?
que este tipo de violencias que pueden suscitarse en cualquier segmento de los que acabo de mencionar, ¿no? La transgresión principal recae en la imposibilidad de defensa de este tipo de población a la que se dirige, es decir, que por sí mismo uno no puede, ¿no? ofrecer contraposición a aquello que viene a afectar no solo la dignidad, sino que pone en peligro la condición de vida y humana de una persona, ¿no? Entonces, justamente la trata de personas, ¿no? Que incluso dentro de la trata de personas, que podría presentarse en un entorno de crimen tal vez organizado, también podríamos tener, por ejemplo, la desaparición forzada, ¿no? Y aquí hay un eje, si bien muy similar, porque se trata, ¿no? Como el secuestro y a veces la desaparición de ciertas personas, ¿no? Pero justamente recae una diferencia estructural. En una podrán ser grupos, ¿no? eh, Grupos armados, grupos que no tengan que ver directamente con el Estado, pero que podrían estar vinculados con el Estado, ¿no? Y sea la trata de personas. Un caso muy sonado en México, pues fue lo de los secuestros femeninos en Tlaxcala, ¿no? En donde se usaban a las mujeres para la trata de personas con otro tipo de fines, ¿no? No solo de esclavitud, sino de abuso, ¿no? Y otro tema, la otra contraparte sería la desaparición forzada, en donde el Estado, a través del uso de la fuerza, ¿no? De manera ilegítima, por supuesto, ¿no? Pues tendería a desaparecer cierto tipo de grupos sociales o de grupos de personas, ¿no? Contrarias a su ideología política. Justamente aquí podemos ver, por ejemplo, el caso de los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Y otros tantos que no quise enumerar por el momento, pero que nos sirve para entender. Entonces, digamos que en el primero, la trata de personas, pues se busca un fin lucrativo o monetario, ¿no? En cuanto a este tipo de cosas. Y en el segundo, pues un tipo de represión para minimizar los efectos que pongan en juego la posición política, ¿no? Y es por eso que dentro, ¿no? De la desaparición forzada, pues encontramos regularmente a periodistas, ¿no? Independientemente del campo de trabajo en el cual estén, digamos en lo privado o independientes de manera más concreta, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Dentro de todos este tipo de poblaciones, hombres, mujeres y niños, ¿no? Los que más tienden a sufrir este tipo de condiciones, ¿no? Pues van a ser las mujeres y los niños, ¿no? No solo por un efecto del ejercicio de rol de género o de estas condiciones, biológicas contenidas en cuanto a la fuerza de un hombre sobre una mujer, sino a condiciones estructurales que han venido construyéndose a través del tiempo. ¿Por qué? Porque la posición estructural del desarrollo masculino sobre el femenino pues, los ha provisionado de mayores herramientas para ejercer este tipo de control, sobre todo en cuanto al oscurecimiento del derecho de esta población vulnerable, ¿no? Hombres, mujeres y niños, para defenderse ante a estas agravios o violencias contra su dignidad y desarrollo de vida, ¿no? Entonces, sin importar, ¿no? Las condiciones por las cuales, ¿no? se haya podido establecer estas regulaciones del derecho para la defensa de estas, yo quiero decirle personas vulnerables, tal vez como lo he expresado, dependiendo de la magnitud, podríamos hablar de sociedades o poblaciones, etcétera, pero digamos de estas personas vulnerables, ¿no? Pues se ha tratado de regular a través de diferentes mecanismos o instrumentos, desde campañas, ¿no? Que hacen alusión, que creo que es el eje, uno de los ejes digamos, integradores, ¿no? Para reducir la violencia en cuanto a estas personas, ¿no? La prevención, pero también en aumentar los castigos, ¿no? Y hemos pasado así tratando de articular parte de este equilibrio entre castigo, ¿no? Y previsión, sin llegar a una verdadera objetividad, porque
en un asunto muy claro, es muy difícil a veces regular o normar esto, primero por las condiciones en las cuales el ejercicio, ¿no? Del Estado de Derecho se ve implicado. Es decir, primero que se puedan, ¿no? Atender estas consideraciones, como lo sea la prevención y el castigo, ¿no? Por temas de corrupción o por temas de falta de ¿cómo decirlo? Como de elementos para darle seguimiento a los casos. Desafortunadamente, ¿no? Vivimos en un estado, directamente hablando de la región, ninguno en concreto, en donde el nivel de precariedad, ¿no? De problemas, no solo sociales, sino individuales y personales y todo, rebasan mucho los sistemas de impartición de justicia. Y justamente es aquí, ¿no? A mayor número de casos, pues menor resolución de estos. ¿Por qué? Porque las condiciones de desarrollo de la seguridad social que debería proveer el Estado, pues son insuficientes. Y justo así, un tema que debería resolverse tal vez de manera rápida y eficiente puede tomar demasiado tiempo y muchas veces terminar olvidado, archivado o encarpetado, porque también uno como ser humano, como individuo perteneciente a esta sociedad, muchas veces prefiere dejar, ¿no? El seguimiento de esta situación por la cantidad de recursos, ya sea económicos, de tiempo, el agotamiento también psíquico, emocional en cuanto a una vejación de este nivel es bastante complejo, ¿no? Y entonces está reviviendo muchísimas veces a través de la comisión, ¿no? De seguimiento al asunto o al agravio que estamos nosotros demandando, pues se vuelve muy complejo humanamente. Entonces, primero tenemos un sistema legal ineficiente porque la cuestión legal suele en cualquier país, ¿no? Pero digamos que en Latinoamérica también, ¿no? No disminuye el costo, aunque el Estado debería proveer, ¿no? ¿Cómo les dicen? Un abogado de oficio, ¿no? Para la resolución de nuestro caso, pues realmente se vuelve muy, muy difícil, ¿no? El segundo apartado, ¿no? En cuanto a la regulación digamos, a la instrumentación del Estado de Derecho, es que muchas veces nosotros no conocemos los derechos. Si yo les dijera a qué derechos tenemos, ¿no? Sería muy complicado, primero, porque son una cantidad de artículos, ¿no? Ya no solo los de la Constitución, ahora los de los derechos humanos, luego está, por ejemplo, la Carta Cívica de la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación, está la Carta, por ejemplo, del Instituto de la Mujer en México, etcétera, etcétera. Es muy complicado para una persona realmente conocer a fondo ciertos derechos, pero sí lo que podríamos hacer es que lo que nosotros proclamemos como un atentado a nuestra dignidad humana, a nuestro ejercicio de la libertad en cualquier espectro de los que he mencionado y si hay otros pues, también, ¿no? Pues nosotros revisemos si no hay alguna anomalía o algún incumplimiento. Justamente una de estas situaciones fue el Instituto de Acceso a la Información, ¿no? Nosotros no sabíamos que podíamos demandar esta información y por lo regular el trámite era no solo complejo y complicado, sino muy extenso en el tiempo y a veces no teníamos una respuesta de lo que nosotros demandábamos como información. Justamente este instituto nace como para tratar de otorgar esta legitimidad del acceso a la información pública. Sin embargo, pues va a haber una serie de contradicciones, ¿no? Primero, por ejemplo, en las elecciones del 2006, ¿no? Se cerraron los archivos del IFE en ese momento para que se reservara toda la información, ¿no? Durante 30 o 40 años, obra que hizo Felipe Calderón. Hubo varios gobiernos que sentenciaron este tipo de acceso a la información, ¿no? Pero que eran recursos súper importantes, sobre todo a nivel de transparencia para la población. Justamente es aquí donde empezamos a ver pues como ciertas complejidades en donde en realidad sí está regulado, pero luego es muy complicado, por ejemplo, que este tipo de condiciones se cumplan, ¿no?
Considero que nosotros tenemos esta tarea, ¿no? Así como de tener derechos, de tener obligaciones, pero también de informarnos, porque muchas veces podemos dejar de lado, ¿no? El cumplimiento de nuestros derechos por desconocimiento de ellos. Luego tal vez vendría ya lo consecuente como lo que les menciono, ¿no? Estas dificultades estructurales, primero, por ejemplo, para levantar una denuncia, luego para legitimar nuestros derechos o para darle seguimiento a lo que nosotros estemos demandando, ¿no? Entonces, en síntesis, ¿no? Todas estas personas vulnerables, lo que tienen pues es un atentado primero contra su dignidad humana y en un segundo riesgo la integridad contra su desarrollo de plan de vida, ¿no? Y justamente es aquí donde el valor intrínseco de este tipo de violaciones, ¿no? Pues podrían presentar un problema para la vida, ¿no? Es entonces, que vamos a tener como, ay, me falta una diapositiva. Este, es que estábamos en el 5.3, iba el 5.2, ¿no? Entonces, uno de los principales, ¿no? De las principales violencias que vamos a ver, ¿no? Contra este tipo de poblaciones, mujeres y niños. Yo no sé si estén en el mismo régimen, ¿no? De vulnerabilidad, pero digamos que son, ¿no? Como el tema más significativo para hablar de esto, ¿no? Uno de ellos y por el cual muchas veces estas poblaciones sufren todo este tipo de vejaciones, como lo sería la trata, ¿no? El feminicidio y esto, pues es el abuso sexual, ¿no? Eh, Digamos que este ya sería como el primer atentado contra la dignidad humana, ¿no? El atentar contra la libertad sexual de una persona, ¿no? Y justamente aquí, ¿no? Que sería el primer apartado entre dignidad y, digamos, el atentado contra el libre desarrollo de la vida. Justamente creo que aquí se vuelve el tema más importante, ¿no? Creo que el Estado, ¿no? Como parte de todo eje, debería permitir la seguridad, ¿no? Del desarrollo sexual de niñas y niños, ¿no? Para que posteriormente estos niños y niños tengan una libertad de desarrollo y de elección de autonomía sexual, es decir, que puedan entender cómo funciona esto y con ello pudieran tener un libre ejercicio no solo de la sexualidad, hablando como de temas, ¿no? De asociación de género, sino en el ejercicio de su género, ¿no? Entonces, parte de todo esto es que el Estado provea pues ciertas campañas de salud sexual, educación sexual, ¿no? Desde edades tempranas para ir encaminando a las personas pues justamente a una madurez, ¿no? De todo este tipo de conocimientos y finalmente que provea los recursos suficientes pues para una autonomía y ejercicio de la sexualidad. Les digo, no en este tema, ¿no? Como de desarrollo, digamos, psicobiológico, ¿no? Sino también en esta capacidad de ver la sexualidad en el ejercicio social, que sería el ejercicio del rol de género, ¿no? Es decir, en qué posición, ¿no? Nos vamos a identificar y cómo la vamos a ejercer, ¿no? Justamente aquí empiezan ciertos paradigmas, tal vez a una mayor o mejor regulación de la educación en cuanto a salud sexual, ¿no? En cualquiera de los campos psicobiológico o social, podríamos tener un libre desarrollo en la vida adulta y con ello mitigar mucha de esta violencia que se puede presentar en la población, ¿no? Y es aquí donde el Estado debería estar comisionado, pues como para detectar cuáles son las problemáticas de ciertos grupos sociales. Pero esto también exige que muchas veces nosotros como individuos tengamos acceso, ¿no? A ciertos recursos que nos provean para mejorar este tipo de contextos. Y es decir, también nosotros deberíamos desarrollar estas libertades en cuanto a ejercicio de rol o beneficios
psicosexuales, ¿no? Poder tener acceso, por ejemplo, pues a poder entender cómo funciona nuestro cuerpo desde edades tempranas, cuáles son los cambios por los que pasamos, ¿no? Ya en la vida adulta entender y apropiarnos como de ciertas condiciones que podían afectar, por ejemplo, la regulación o la integración de nosotros con la sociedad, ¿no? Vivimos en una sociedad muy compleja en estos momentos, sobre todo por la difusión, ¿no? que ha habido en redes sociales sobre los nuevos paradigmas en los ejercicios de rol, ¿no? De repente justamente se ha roto la identidad que teníamos preestablecida de manera tradicional a cómo se debe ejercer ahora, ¿no? Por eso tenemos tanta diversidad en el ejercicio de los roles de género, ¿no? Y tenemos todo esto de lo que sean los grupos LGBTQ plus y más, ¿no? Porque ahora son, creo que los tienen identificados en más de 30 roles de género, ¿no? Ya no se acota únicamente a hombre y a mujer, lo cual me parece bastante digno, ¿no? Que haya una clasificación para cada uno de los roles en los cuales las personas se puedan identificar y justo como les he dicho, un valor significativo para la estructura y la construcción de la realidad social es la identidad y justamente aquí, ¿no? Nosotros cómo nos vamos a identificar y parte de todo esto, ¿no? Es como el desarrollo de la libre sexualidad, lo cual va a repercutir en la capacidad de identidad que tengamos en nuestra función de rol, de género en la sociedad, pero también de qué manera podemos funcionar en estas nuevas sociedades de manera digamos, saludable, ¿no? Justamente el rompimiento de los paradigmas tradicionales con el nacimiento de nuevas identidades, pues está trayendo como una serie de crisis, lo cual no es malo o bueno, ¿no? Simplemente ha traído una nueva forma en la cual nosotros podemos construirlos y justamente es creo que parte de la búsqueda o de la lucha que tienen este tipo de grupos, ¿no? Identitarios, que es a qué tenemos derecho, ¿no? ¿Cuál es qué nos podría ofrecer de manera contextual, ¿no? Una libertad para ejercer nuestro rol de género de manera saludable, ¿no? Entonces, así me regreso al 5.3, ¿no? Y es aquí donde vamos a tener, ¿no? Como una de las condiciones que afecta actualmente a la mayoría de las sociedades, no solo dentro de la región latinoamericana, sino a lo largo del mundo, ¿no? Y es la violencia y la discriminación. Y tal vez estoy mezclando ahorita dos temas porque veremos feminicidio y discriminación, ¿no? Este, es justo, ¿no? ¿De qué manera podemos ver, ¿no? Toda esta capacidad. Creo que muchas veces nace de esta neurosis social de no querer transformar ciertas condiciones o de no querer reconocer ciertas condiciones. ¿Por qué? Porque lo cómodo, ¿no? Estas zonas de confort social, por decirlos de alguna manera, en las cuales las estructuras han podido sistematizar de alguna manera si no eficiente, al menos sí estable en el tiempo, pues traen consigo pues nuevas formas de entendimiento. Muchas veces estos cambios paradigmáticos pues se retrasan muchísimo, sobre todo por las resistencias que la sociedad ha construido pues para funcionar con normalidad, lo que diría Bourdieu, ¿no? Para no transgredir el hábitus en el cual estamos conformados. Esto se vuelve súper importante porque construir nuevas identidades, construir nuevos derechos, tener acceso a ciertas obligaciones que permitan un estado de desarrollo saludable y estable en el tiempo, pues son necesarias, pero justamente esto puede traer consigo, ¿no? Falta de entendimiento social. Una de estas condiciones, ¿no? Que vuelve como innegable la necesidad de que esto se agilice, pues es que no la violencia en cualquier nivel que se pueda presentar, pues no es algo que haya nacido a partir del nacimiento de estas nuevas identidades o de estos nuevos roles de género, sino que son condiciones que se habían permeado en las estructuras a lo largo de muchísimos años y que muchas veces no se podían visibilizar porque justamente lo que pretendía la sociedad era seguir funcionando con normalidad, ¿no? Entonces vamos a tener el primer caso, que es el feminicidio. Este tema ha vuelto
muy complejo de abordar porque por definición, ¿no? Ha habido una serie de condiciones en las cuales se ha tratado de, ¿cómo decirlo? Como de significar el concepto, ¿no? Eh, a final de cuentas, ¿no? La definición, ¿no? Me parece muy acertada, ¿no? De la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el CONAVI, ¿no? Es que la muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer, ¿no? Y este tipo de condición se va a dar por razones fundamentales que tienen que ver, ¿no? En el hecho del rol femenino. Sin embargo, esto se ha extendido como a otros tipos de identidad, ¿no? De rol, porque no solo la mujer por definición, ¿no? Está teniendo una transformación en su concepto por estos discursos de inclusividad, ¿no? O del discurso inclusivo que pretende que se fortalezca, ¿no? La integridad de los derechos o del acceso a los derechos a ciertas poblaciones vulnerables, ¿no? Y es un tema que ha peleado muchísimo la comunidad LGBT, ¿no? En cuanto a qué derechos pueden tener ellos, ¿no? Justamente allá por 2006, 2007, se empezó a regular, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo género, porque hasta 2006, 2007, y creo que el primer caso que se suscita en la región fue en Argentina, ¿no? Donde se abre, ¿no? El tema de discusión para esto y donde se da el primer matrimonio entre personas del mismo género, ¿no? Justamente a partir de esto, pues ha habido una revolución. Ahora se hablan de ciertas complejidades incluso para cada una de estos géneros o de estos roles de género de manera interna, ¿no? Se empiezan a reconocer y a visibilizar más, lo cual también trae como una nueva forma de conceptos identitarios para cada una de estas personas, ¿no? Entonces, el feminicidio como parte, ¿no? Yo diría que de los crímenes más violentos se da no solo por el hecho de que un hombre, ¿no? Lo realice contra una mujer, ¿no? Se da simplemente por el hecho, ¿no? De una condición en la cual la ira, la represión, la violencia se da o agrava, ¿no? La violencia por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, es un poco complejo, ¿no? De repente, porque dicen, bueno, no puede haber feminicidio si es de mujer a mujer, ¿no? Solo si es de un hombre contra una mujer, ¿no? Y entonces empieza a haber varios temas de discusión en cuanto a la definición del concepto, ¿no? El asunto es que, mm, digamos que, bueno, ¿no? Por definición, ¿no? Eh, un asunto que es como agravante del feminicidio, ¿no? Y va a ser el efecto de una violencia previa por el hecho de ser mujer, ¿no? Justamente aquí, ¿no? Por eso se da de manera más generalizada en relaciones hombre-mujer, ¿no? Porque realmente el agravio se va a dar en estas condiciones. No significa que todo aquello que sea expreso, ¿no? De un momento a otro, como un fenómeno, ¿no? Pueda significar que no haya feminicidio. No, pero digamos que en realidad el feminicidio se va a dar primero por la consideración, ¿no? En esta violencia extrema hacia una mujer por el hecho de ser mujer. Muchas veces este tipo de concepto es por una ira, ¿no? Desacerbada, ¿no? Un estado de violencia extrema, ¿no? Contenida sobre todo por aparatos psicoemocionales, ¿no? Que por el hecho de ser mujer se agravan, pero también puede involucrar, ¿no? Y esta es una de las consideraciones por la cual, ¿no? El feminicidio se significa a partir de estas relaciones entre lo masculino y lo femenino, por todo el tipo de aparato de violencia previa que se pudiese dar, ¿no? Entonces, con estos agravantes es como muchas veces se puede definir el feminicidio. Sin embargo,
todos estos casos son revisados como de manera muy concreta y con ciertos criterios, precisamente debido a la diversidad de contextos en los que se puede dar, ¿no? Eh, Ahora la discriminación, ¿no? Bueno, trata, ¿dónde está trata? Aquí está, ¿no? Anterior a esto, la trata de personas, ¿no? Justamente es anular la libertad de una persona, ¿no? Con fines de explotarla, ya sea a través de la captación, la retención o tráfico de personas. Y el tráfico puede ser no solo de manera interna en un país, sino regularmente de manera internacional, ¿no? Entonces, aquí justamente la trata de personas tiene diferentes objetivos, desde lo que puede ser este trabajo forzado, ¿no? Puede ser también, por ejemplo, que no sé cómo decirlo, pero crear grupos, ¿no? Para ser los mendigos. Esto además tiene una revisión histórica desde el medioevo, ¿no? Donde los mendigos eran muchas veces suministrados, ¿no? Por una persona. Esto se da mucho, sobre todo en casas de integración social, como lo podían ser orfanatos o asilos, ¿no? Cosa que se sigue dando hoy en día. Tráfico de órganos y finalmente lo sexual, ¿no? A lo cual están más castigadas mujeres y niños, ¿no? Entonces, este sería como el tema de trata de personas y finalmente la discriminación, ¿no? Esto es natural y viene contenido regularmente en todas las leyes, ¿no? Que era lo que les mencionaba con el artículo, me parece tercero, el cuarto, ¿no? Y el tercero de la Ley Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Por definición, ¿no? Este, la discriminación es un trato desigual o grupo, ¿no? Basado por ciertas características, digamos, físicas o apreciables, ¿no? O ideológicas, ¿no? Puede ser desde la condición social hasta discriminación por ideas filosóficas como la religión, ¿no? O la libre asociación política, ¿no? También la condición social, no sé, debe haber como muchísimos apartados, porque por ejemplo, diríamos por la condición social, podría ser por el tipo de indumentaria, ¿no? Que uno tiene, por ejemplo, podría ser por los espacios a los cuales se integra uno, ¿no? Y finalmente, por el tipo de trabajo o actividad remunerada que pudiera ejercer cada uno de nosotros, ¿no? Recuerden que mucha de la discriminación se da porque en atención, ¿no? A la construcción de los vínculos sociales se dan por convención, desde el lenguaje, ¿no? A todo lo demás que diría Bourdieu, como el capital social, el cultural y el económico, ¿no? Todo este tipo de cosas se dan por convenciones sociales. Entonces, justamente creo que lo mencionaba en el módulo uno. Estas convenciones atacan definitivamente a los procesos de identidad y justamente la identidad, como les digo, funciona de dos maneras. Primero con lo que nos es símil y luego con lo que no nos es símil o disímil o diferente, es decir, con lo que no nos queremos identificar. Esto es discriminación por sí misma, sí, pero a un nivel de construcción del individuo, ¿no? No es decir, yo, por ejemplo, ¿no? Javier, me identifico con la clase trabajadora, ¿no? Pero entonces voy a odiar a la clase burguesa o al gran capitalista porque yo no me identifico con ellos. No, en realidad no va por ahí, ¿no? El proceso de identidad, ¿no? De la persona como individuo parte de esos esquemas, porque justamente es ahí donde él va a integrar estas cosas que son símiles y disímiles, ¿no? Para funcionar en la sociedad. El asunto con la discriminación es que todo aquello que no nos es disímil, todo aquello que atenta con estas convenciones en lo económico, en lo lingüístico, en lo social, pues son problemas que pretenden erradicarse o dejar de lado tratando de omitirlos como parte de la sociedad, es decir, no integra todo aquello que no le pertenece o lo cual, ¿no? Considera que pudiera atentar contra sus propias convenciones sociales, ¿no?
Entonces, esto trae consigo una serie de elementos, ¿no? Que podrían definir la discriminación, por ejemplo, la exclusión o distinción, ¿no? La valorización, es decir, que nosotros, ¿no? Somos, ¿cómo decirlo? Discriminamos porque consideramos que lo que nosotros tenemos, que nuestras convenciones, que nuestra posición dentro de la sociedad es mejor que la de otros, ¿no? Eh, Podrían ser incluso motivos de creencia o dogmáticos, ¿no? Como los religiosos, es decir, mi religión es la que prepondera y las demás son herejías o blasfemias, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente la afectación de derechos, ¿no? El decir que mis derechos valen más que los de otra persona o que mis derechos deben ser primero antes que los de otra persona, pues eso también sería una razón de discriminación. A final de cuentas, la discriminación lo que hace es limitar el derecho de otros preponderando los míos y eso se vuelve una causa injustificable, ¿no? Finalmente, es como para ir terminando esta discusión sobre los derechos humanos, ¿no? Lo primero es que son inalienables, no se pueden negociar, o sea, yo no puedo ofertar mi derecho a la libertad a cambio de alguna prebenda, algún beneficio social o económico o algo, ¿no? Si bien, ¿no? Es muy cuestionable que uno pueda, ¿cómo decirlo? Tener como ciertas limitaciones bajo el esquema de opciones y de desarrollo del proyecto de vida, pues digamos que el Estado, ¿no? La sociedad misma, las estructuras, el marco regulatorio del derecho, la posición política, ¿no? Hablando de poder en ese momento, pues al menos debe proporcionar las libertades para que uno pueda elegir, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Un caso muy sonado, me acuerdo, es cuando Mujica, ¿no? En Uruguay hizo una reforma al Estado de Derecho y acortó, ¿no? La jornada de trabajo a la mitad, ¿no? Justamente con el fin, ¿no? De que la población tuviera más tiempo para esparcimiento y para compartir con sus familias. Y de repente, ¿qué pasó? La población empezó a conseguirse ya no solo dos trabajos, sino tres o cuatro trabajos. Y Mujica dijo, oigan, pues sí, esto era para darles más libertad, más opciones de que convivieran con la familia, de que se regenerara el núcleo familiar, ¿no? ¿Qué pasa, no? Bueno, pues justamente, ¿no? Les dio más libertad y la sociedad que eligió, pues un estado de beneficio en lo económico, ¿no? Creo que la intención no va ahí, ¿no? No va en cuanto a si una persona quiere tener dos o tres trabajos, es que pueda decidir qué hacer con su tiempo, que pueda decidir a qué asociarse, que pueda decidir qué familia tener, con quién casarse, con qué grupos sociales integrarse, es decir, qué tipo de amigos, a qué tipo de trabajo, a qué tipo de educación, a qué tipo de creencias, a todo este tipo de condiciones, ¿no? Porque si bien ya como lo vimos durante estas violencias a las personas vulnerables, como es la trata de personas, el feminicidio, la discriminación, ¿no? Pues vemos que las libertades están coartadas, ¿no? Y justamente es muchas veces no por la falta de que estén puestas las leyes en papel, ¿no? Sino por la falta de instrumentos para que estos objetivos se cumplan, ¿no? Entonces, por ejemplo, la trata de personas, ¿no? Yo les mencionaba como el caso de la trata de mujeres en Tlaxcala, ¿no? Que eran, ¿cómo decirlas? Explotadas, ¿no? Recuperadas, o no sé qué término usar de manera eh, simbólica, ¿no? Pero era todo esto de los grupos delictivos, ¿no? Captando mujeres para distribuirlas en otros estados de la República para su explotación con diferentes fines, porque ya vimos que es desde el trabajo hasta el abuso, ¿no? Otro caso, por ejemplo, durante el finales de los años 90 se hizo muy evidente, se informó muchísimo de los casos de desaparición de mujeres en Ciudad Juárez que después se encontraron, pues que eran por definición feminicidios, ¿no? Entonces, durante esto, pues se dieron cuenta de que a pesar de que los casos estaban siendo visibilizados, de que ya había una gran exposición nacional, pues seguían suscitándose estas violencias contra estas mujeres, regularmente mujeres que trabajaban en la maquila. Lo segundo es que había mucha impunidad porque no se le daba seguimiento a,
este tipo de casos y finalmente la falta de acceso, ¿no? De las familias de estas mujeres para tener justicia, ¿no? En cuanto a estos crímenes, ¿no? Y finalmente la discriminación. La verdad es que la discriminación se suscita en muchos entornos sociales, pero paradigmáticamente en México tenemos mucho el de la discriminación, por ejemplo, a grupos vulnerables como lo podrían ser, ¿no? Los pueblos indígenas, ¿no? Pero también, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? En esta falta de equidad de género en cuanto al mercado de trabajo, ¿no? El ascenso o reconocimiento del desarrollo profesional de la mujer para, por ejemplo, obtener mejores condiciones laborales o mejores puestos de trabajo, ¿no? Y finalmente, pues los grupos, ¿no? De estas nuevas identidades de roles de género, ¿no? Para apropiarse de ciertos espacios, ya sea de trabajo o sociales, ¿no? Si bien, ¿no? No se da de manera, digamos, concreta o significativa, sí se da de una manera muy simbólica. Yo recuerdo este restaurante, que no me acuerdo del nombre, pero el caso, ¿no? De que en Polanco, que ponían, por ejemplo, a cierto tipo de personas de tez, digamos, hegemónica, ¿no? En los balcones y en las entradas y todo, y a los de una tez, ¿no? Contraria a esta, pues los mandaban al fondo o les reservaban o les limitaban el acceso a ciertos lugares. Entonces, la discriminación se va a dar de muchísimas formas y en muchísimos entornos, ¿no? Y bueno, eso sería todo, ¿no? Y justamente, ¿no? Digamos como comentario final, ¿no? Eh, Todos estos problemas, ¿no? Afectan a lo que sería, como les he dicho, a un proyecto de desarrollo, de plan de vida, ¿no? Yo creo que dentro de la región tenemos que entender que si bien vivimos en muchos ejes, ¿no? En estas pluralidades culturales de, de lo antiguo, lo tradicional, ¿no? Lo que nos antecede como ciertos rituales o hábitos, digamos, desde lo prehispánico hasta lo posmoderno, ¿no? Eh, Creo que una de las cosas que debemos contemplar no es que no haya derechos, hay muchísimas leyes, muchísima constructo, ¿no? Digamos, teórico de cómo debería funcionar no solo la sociedad, sino cómo debería instrumentarse esta capacidad de normar las conductas y las leyes. Incluso yo no creo que un sistema totalmente preventivo, ¿no? Ante los crímenes que se puedan presentar sea funcional, ¿no? Y creo que es algo de lo que menciona los contenidos. Sino tampoco, ¿no? Un sistema totalmente punitivo y castigador sobre este tipo de cosas, porque a final de cuentas lo que estaría haciendo es un ostracismo, ¿no? Si bien, digamos, justificado por el nivel de violencia y uso ilegítimo de- de la violencia como tal, ¿no? Por parte de la sociedad, digamos, sujetos o individuos, es buscar, ¿no? ¿Qué es aquello que está generando estas violencias contra estas poblaciones vulnerables? Muchas veces creo que es no solo lo cultural, visto a través de la herencia tradicional de ciertos paradigmas, ¿no? En cuanto a las estructuras vinculativas de unos sujetos contra otros, por ejemplo, de un hombre con una mujer o de una mujer con un hombre, ¿no? Es esta nueva significación que se está dando y justamente el cómo se están desempeñando en la sociedad. Creo que no es solo lo cultural, no es solo lo económico, no es porque sea pobre, eso incrementa la violencia, ¿no? No es falta de educación a edades tempranas tampoco, porque hay campañas, viene contenida, por ejemplo, en nuestro país, que es universal para toda la educación básica, pues el acceso a los libros de texto gratuito y que traen ya suficiente información de por qué no está bien, ¿no? Creo que es muchas de las condiciones muy contextuales de cada sociedad, de cada espacio, de cada condición y justamente, ¿no? El nivel de impunidad que se pueda presentar. Vivimos en una regulación de derecho muy ficticia porque en realidad la capacidad de resolver, ya no hablemos de delitos o de crímenes, sino lo más básico que sean como faltas administrativas, requieren de una gran cantidad de inversión de tiempo y de recursos para resolver cosas muy simples, desde
un golpe, ¿no? Entre dos coches, ¿no? Hay que ir a levantar un acta al MP para que la aseguradora y es toda una pérdida de tiempo, ¿no? Es la estructura que se permea a través de todas estas incidencias, de todas estas vicisitudes, ¿no? Que no solo se contemple la desigualdad social de una posición estructural o de un individuo con otro, es todo lo que esto desarrolla a través de la generación de violencia. También es la parte de construcción de uno como individuo en la sociedad, es decir, qué tipo de contenido visualizamos, qué tipo de contenido consumimos, qué tipo de películas vemos, qué tipo de documentos, qué tipo de texto leemos. Creo que son muchísimas complejidades, ¿no? A partir de las cuales nosotros estamos construyendo y muchas veces de manera social tendemos a reproducir esta violencia contra la población vulnerable, ¿no? Yo no quiero que se hagan o se emitan juicios de valor y que digan, ah, porque eso sería completamente lo que hemos visto como efecto discriminatorio, ¿no? Y de repente mencionar los corridos tumbados o los narcocorridos como ejes estructurales para reproducir la violencia, pues claro que no, porque hay gente que escucha este tipo de música y no comete estos actos violentos, ¿no? Pero de repente, ¿no? Legitimarlo como un arquetipo, ¿no? De construcción, de aspiración social pues sí podría generar este tipo de anomalías, ¿no? Entonces, no se trata de disfrutar, ¿no? La multiculturalidad, la diversidad de objetos simbólicos de consumo que tenemos, como la música, las películas, etcétera, 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 ¿no? Sino de legitimar esto como parte, ¿no? De lo que sería una sociedad viable para la construcción. Y entonces de repente vemos que estos se empiezan a construir, diría Jung, ¿no? En arquetipos sociales, ¿no? El hombre que es fregón, ¿no? El hombre, la mujer, ¿cómo le llaman? De alto valor, ¿no? No, es como salirnos de estos paradigmas justamente y entender que nuestra sociedad, cada cosa tiene valor por lo que ya es en sí misma, ¿no? Nosotros tenemos valor como sujetos independientemente de las condiciones en las cuales nos estamos desarrollando, porque a final de cuentas vivimos en una sociedad que nos ofrece pocas oportunidades de educación, que nos ofrece pocas oportunidades de trabajo, que nos ofrece pocas oportunidades de movilidad social. Entonces, significarnos a partir, ¿no? De lo que serían pocas opciones o de que para algunos, ¿no? Estas opciones son muy diversas, ¿no? Que se presentan, digamos, de manera significativa, de manera múltiple, ¿no? Y esto les ofrece una mayor capacidad de elección. Más bien sería voltear a ver a aquellos que no tienen esta diversidad de opciones y con ello la libertad de elección para cada una de estas, ¿no? Creo que Latinoamérica, ¿no? Justamente como les he dicho, no se basa en sus posiciones estructurales como lo económico, lo político, ¿no? O lo social. Muchas veces son estos factores internos, ¿no? De cómo la misma sociedad se construye. Nosotros hemos tenido muchos refranes, incluso que significan este aprovechamiento de las condiciones contextuales, ¿no? Como el que no tranza no avanza, etcétera, etcétera, ¿no? Sí creo que resulta muy importante, ¿no? Sí entender las condiciones en las cuales nosotros estamos insertos, entender en su concepto objetivo la realidad, ¿no? Cuáles son las deficiencias de estas estructuras que no nos proveen de los recursos suficientes para elaborar, ¿no? Con plenitud un plan de vida, un proyecto de vida, no solo para nosotros, sino para nuestras familias, para nuestros cercanos, para esas personas que nos acompañan, ¿no? Tal vez durante alguna etapa, pero también tal vez durante toda nuestra vida. Y justamente aquí también el valor de autodeconstrucción de uno mismo en cuanto a lo que puede aportar a la sociedad, en cuanto a qué herramientas tengo para ser útil, no solo a mí mismo, sino a los demás. Y justamente siento que si bien nosotros tenemos un síndrome de solidaridad, ¿no? En la región, también tenemos como estos artificios propios, ¿no? Que ha dejado en vulnerabilidad la propia construcción de nuestro ser, ¿no? Todos estos efectos que mencionaba con Bonfil Batalla y el México profundo, ¿no? Cómo se ha subsumido todo dentro de nuestra conciencia, todos estos valores de la construcción, ¿cómo decirlo? De la rendición ante lo ajeno, ante lo extranjero, ¿no? Como muchas veces esta rendición que tenemos, el sublimarnos ante lo otro, ¿no? Pero de manera negativa, de no ofrecer resistencia ante alguna injusticia, ante alguna
vicisitud, pues trae consigo una serie de iras, ¿no? De violencias contenidas que nos hacen precisamente, ¿no? Generar estos círculos de violencia. Considero que es importante, ¿no? No solo atender todo aquello que la sociedad podría mejorar o que se presentan como áreas de oportunidad, pero también nosotros mejorar como individuos y como sujetos de esta sociedad, ¿no? Actuar con moralidad, como lo decía Aristóteles, ¿no? En este principio moral y ético, ¿no? De cómo nos beneficiamos de la sociedad y cómo podemos beneficiar a la sociedad, pues también traería consigo un eje paradigmático, ¿no? También creo en un asunto tal vez ya a nivel filosófico, pero también tangible, ¿no? A nivel social y que nos ofrece como este encaminamiento al socialismo utópico de Tomás Moro, ¿no? Pero digamos, hablando un poco ya de la formalidad de qué beneficia a la sociedad, pues es la actitud de servicio, ¿no? Entender que como sujetos e individuos estamos en una posición, sí, de defensa, ¿no? Como de lo propio, de lo privado, y justamente a lo que decía, me parece que John Locke, ¿no? A lo privado, pero sin ambicionar de más, ¿no? No solo a lo necesario, sino todo aquello, ¿no? Que me permita acceder sin imponerme a la dignidad o a la humanidad de otras personas. Es decir, n- conseguir lo que yo quiera sin pasar a los demás. Sin embargo, como lo revisamos con el tema del marxismo, la principal fuente del capital se basa en la explotación y la explotación es todo el trabajo no pagado y justamente, ¿no? Es pasar por encima del trabajo, ¿no? De la explotación del trabajador. Bueno, bajo estas condiciones, creo que a final de cuentas siempre está esta condición de tratar de evitar, ¿no? Pasar por encima del derecho de los demás y esto significa no atentar contra su dignidad y contra su humanidad, ¿no? Creo que esta asignatura de modernidades latinoamericanas, tal vez para la siguiente sesión podamos cerrar con esto, ¿no? Es como ven ustedes precisamente, ¿no? ¿Qué podría beneficiar el desarrollo de nosotros como sociedad latinoamericana y en sí mismo cómo procurar este estado de bienestar social, no solo en lo individual, ¿no? Como parte de esta sociedad, ¿no? Sino ya como sujetos, es decir, a nivel colectivo como sociedad, ¿desde dónde lo proclamarían ustedes, ¿no? Hay derechos, tenemos constitución, tenemos policía, tenemos ejército, tenemos una forma de gobierno elegida pública, tenemos soberanía nacional, ejercemos esta soberanía a través de nuestros representantes políticos, ¿no? Pero ¿qué es lo que puede facultar un mayor estado de beneficio y de desarrollo para la región como pueblo latinoamericano, ¿no? No es solo buscar la equidad como sociedad o la democracia, ¿no? Es ver realmente con una visión crítica qué nos falta, ¿no? Para hacer de esto una mejor sociedad, cumplir con estos ideales de modernidad, ¿no? Que se tejieron a principios del siglo XX y que por algún momento en contexto parecía que sí se lograrían alcanzar, pero que vimos permeadas por diferentes intereses internacionales, ¿no? Bueno, ya tenemos las actividades, ¿no? Justamente se nos va a presentar la actividad integradora, entonces, espero que todas estas reflexiones que tuvimos a lo largo del curso, pues se vean plasmadas ahorita que haga la revisión, pero en sus tareas, ¿no? Lo primero es que vamos a tener un pequeño ensayo, ¿no? Un poco largo porque nos pide creo que 2 cuartillas de ensayo, ¿no? Sean mesurados en este tipo de cosas porque justamente es la última tarea auténtica y sean sintéticos en lo posible para que estos esfuerzos los destinen precisamente a la actividad integradora, ¿no? Entonces, lo primero es que les pide que elijan, ¿no? Un caso de abuso en Latinoamérica. Ya vimos algunos de los movimientos sociales, ya tienen uno de estos elegidos, pueden retomarlo e integrarlo en esta actividad para que precisamente no tengan que estar descubriendo uno. Si bien tengo algunas críticas contra la sobreespecialización, también creo que en ciertos contextos nos ofrece bastantes herramientas porque ya nos ayuda ya que hicieron la actividad anterior y todo, ahora nos ayuda a ver tal vez con otra crítica o tal vez con un asunto más reflexivo cierto fenómeno del cual teníamos algún tipo de sesgos, ¿no? Entonces,
Una vez que lo escojan, describan las características principales, sus representantes y argumentos, ¿no? Por eso les digo, creo que algunos ya tienen como ese apartado bastante bien construido, ¿no? Y me parece bien. No olviden anotar, digamos, si incluso quieren hacer un cuadro de control sobre esto para que no se distraigan tanto, adelante, ¿no? Eh, Finalmente, redacten un ensayo de 2 cuartillas, expliquen violaciones a los derechos humanos de los países propuestos. Muchos de ustedes ya hicieron esta síntesis, sobre todo en los casos del movimiento estudiantil, el asesinato de Tupac y ¿cómo se llama? La dictadura chilena de Pinochet contra Salvador Allende, ¿no? Entonces ya tienen algunos ejes, ¿no? Este, y que finalmente aporten, ¿no? ¿Qué medidas deberían tomarse de manera jurídica? O sea, es decir, a través del derecho, a través de qué tipo de leyes, ¿no? Ante los sucesos que ustedes están ejemplificando, ¿no? Eh, Recuerden, debe tener introducción, desarrollo, conclusiones y fuentes de referencia en APA. Por favor, citas, estamos en unidad 5. Recuerden que si no tienen citas ni fuentes de información, se penaliza con 20%, ¿no? Cuando tienen fuentes, pues 10%, ¿no? Es muy complicado que tengan citas y no tengan fuentes, o sea, eso nunca ha pasado o casi no ha pasado, pero 10 puntos por cada cosa que les falten. Regularmente lo que les faltan son citas, entonces por favor con citas, ¿no? Nombran su archivo y lo suben a la plataforma, ¿no? Y finalmente, aquí tuve un asunto, como lo mencioné al principio de la sesión, discúlpenme, ¿no? Las instrucciones vienen de manera fiel en la presentación del foro, pero bueno, ya di las indicaciones, ¿no? Entonces, hay que buscar antecedentes políticos de la región, ¿no? Desde los derechos en Norteamérica como punto de partida hasta otros países como México, Chile y Argentina, ¿no? Obviamente estamos hablando de los derechos humanos en Latinoamérica, ¿no? Justamente después de la mitad del siglo XX, que lo tengan en cuenta, no me vayan a citar, digo, si hay algún caso muy concreto que crean que se tiene que regular, en algún momento yo incluso les mencionaba, por ejemplo, la protección, de pueblos indígenas en México durante el Segundo Imperio de Maximiliano, el proyecto de nación que traía él. También pueden tomar la época de la Reforma, incluso los ideales de la independencia podrían ser viables. Yo les diría, no se complejicen mucho, ¿no? Busquemos a partir de la formulación, ¿no? De la Carta Universal de los Derechos Humanos y ejemplifíquenlo. Pero siento, ¿no? Y como sugerencia didáctica, esto tiene que ver cómo se comportan, ¿no? Los derechos humanos en una región a cómo se comportan en Latinoamérica, en casos concretos el de México, Chile, Argentina y Brasil. Y se dan cuenta por qué la especificidad de estos, pues bueno, tienen una condición de desarrollo sociopolítico muy compleja, ¿no? Con varias vicisitudes, entonces creo que está muy bien, ¿no? Ejemplifiquen cuántos años y cuáles serían las acciones más adecuadas que podrán tomar los gobiernos o organizaciones en algunos países mencionados en cuanto a los derechos humanos. Retroalimenta la respuesta de al menos 3 de tus compañeros. Crítica y respetuosa. Ya les dije 3 no, solo 2 participaciones. Creo que 3 es excesivo, ¿no? Pero yo les voy a considerar 2 participaciones, ¿no? Y déjenme regreso para ver actividad integradora. Lo voy a hacer un poquito grande para que se aprecie. Creo que ya se ve completa, ¿no? Fíjense que justo como lo mencionamos al principio, la actividad integradora, pues lo que pretende es que se cumpla, ¿no? La competencia general de la asignatura, en este caso de modernidades latinoamericanas. Creo que la competencia general aquí va a ser que ustedes tengan un aparato reflexivo y crítico sobre cuál es el concepto, ¿no? De modernidad latinoamericana, ¿no? Hablamos mucho de desigualdades, de desarrollo sociohistórico, ¿no? De la conformación de las nuevas estructuras sociales hasta nuestros días, y creo que se vuelve muy importante, ¿no? Hay que realizar un guión, o escaleta, ¿no? Con un pequeño libreto. La escaleta es, por ejemplo, se utiliza mucho en radio y televisión, y va marcando los tiempos, por ejemplo, del minuto 1 al minuto 2 introducción, del minuto 2 al minuto 2:15 pleca de transición para dar inicio a los desarrollos, ¿no?
etcétera, etcétera. Entonces, la escaleta nos va presentando con tiempo cada uno de los momentos del video. Entonces, por favor, integren su escaleta y dentro de esa escaleta van a anotar el enlace de su video. Les diría, suban su video, pero no se puede por cuestiones de espacio. Entonces, carguen su video en la nube, ¿no? Entonces dice, contenido del video, incluyen el título y contenido, tu opinión sobre los temas que se vieron a lo largo del curso y monta el contenido del video. Recuerda que con dos ejemplos es más que suficiente, ¿no? Los dos ejemplos los pone como a manera de contenido nuclear, ¿no? Yo les digo lo que les resulte más fácil. Si quieren abordar dos contenidos, si quieren hacer una revisión general de la asignatura, está súper bien, ¿no? Desarrollo, coloca el título con un estilo personalizado y debajo escribe tu nombre completo como autor, esto para poder identificar a los autores de cada video. Hay muchas herramientas para crear videos. Aquí va a haber dos formas, ¿no? En la que yo considero que es oportuno el video. Una vez que lo hagan una presentación, que es tal vez lo más común, ¿no? No lo más sencillo, pero sí lo más común, con voz en off, haciendo un recorrido a través de las diapositivas, pues de lo que les está requiriendo la elaboración del video. La otra es que ustedes se presenten, así como yo ahorita con ustedes, con la voz en on y haciendo a través de su guión o escaleta, pues el desarrollo del video. Tienen esas dos opciones, ¿no? Me parecen muy pertinentes, ¿no? Ubica en tiempo o espacio en donde se desarrollará tu tema. Puedes imaginar que estás en un país diferente a México y explicar algo de los acontecimientos más destacados como una dictadura o algún hecho que te llame la atención, ¿no? Historia, investiga en internet y desarrolla los tres subtemas que elegiste de tu tema principal, donde incluyas lugares, personajes y desarrollo de los hechos elegidos. Historia, conclusión, concluye con la resolución de la historia. Revisa tu guión, escaleta, libreto más de una vez con la intención de que puedas verificar que cumpla con las características de contenido. Vale más la información que muestres, aunque también es importante mostrar cierta creatividad, ¿no? Esto ya va a depender mucho de su creatividad. Yo considero que aquí es donde a veces las habilidades. Bien, entiendo que algunos tienen como esta capacidad o facilidad, incluso tienen más herramientas para hacer este tipo de contenidos, ¿no? Enfóquense sobre todo en la calidad del contenido, ya sea que lo hagan con voz en off, con plantillas, con diapositivas, con voz en on y plantillas, etcétera, etcétera, como ustedes lo consideren más adecuado, pero sí que la información esté completa, porque a final de cuentas la presentación les va a dar, ¿no? Algo de puntos, pero no va a ser lo más importante, ¿no? Mm. Finalmente, pues las recomendaciones, ¿no? Utilicen el software de su preferencia. Se pueden hacer videos en Canva, por ejemplo, en PowerPoint. Se pueden hacer las plantillas, meter la voz y finalmente generar el video en MP4, ¿no? O MPG, o tiene algunos formatos de video. Entonces, hay varias herramientas. También, pueden considerar algunas que son como Filmora Go o algo así. Hay varias herramientas a este momento que pueden considerar. Si alguien tiene duda o no encuentra alguna herramienta gratuita para elaborar su video, puede pedírmelo y yo le sugeriré alguna herramienta clave, ¿no? Justo lo que les mencionaba, tienen la libertad de aparecer a cuadro con voz en on o en plantillas con su voz en off. Aquí independientemente como ustedes quieran, lo que sí es que al momento de publicar su video, de anotar el enlace en su guión o escaleta, por favor revisen que el video viene como público para que yo pueda acceder a él, porque si no puedo acceder al video, pues no voy a poder evaluarlo, ¿no? Entonces, por favor, revisen esto. Esto es muy, muy importante porque esta es la actividad que mayor valor tiene de todas y a lo mejor por este tipo de condiciones podría afectar de manera significativa su calificación. Por favor, ahora sí, traten de guardar, sobre todo porque va a haber tablas y va a haber algún tipo de consideraciones en el formato de escaleta guión o libreto que integren, por favor súbanlo en PDF. Justamente ha pasado que luego lo suben en Word y
y se mueve todo o algo. Entonces, por favor, ¿no? También en el uso de imágenes o algo, esta vez sí les voy a pedir que lo suban un poco forzado, voluntariamente a fuerzas en PDF, ¿no? Y ya, creo que no está tan mal. Justamente se da una revisión de los contenidos y bueno, si alguien tiene alguna duda o tiene algún tipo de comentario, por favor, compártamelo para que tome nota de ello. Muchachos, les doy las gracias. Hoy no tuve asistentes, ¿no? Pues espero que nos podamos ver en la siguiente. Me parece que ya sería la última sesión, que espero que podamos hacer una revisión general a manera de conclusión, que ustedes también compartan sus opiniones, comentarios y sobre todo tal vez un cierre, ¿no? Una conclusión sobre cómo ven Latinoamérica, qué piensan de ella, también si alguien tiene algún aporte sobre las clases, ¿no? Bueno, estas sesiones de acompañamiento que no son clases de acompañamiento, orientación, guía y referencia para ustedes, pues con mucho gusto. Pero también creo que podremos cerrar la clase, el curso, con una plática ya más relajada sobre lo que revisamos. Pues les doy mucho las gracias para cuando vean este pequeño videíto. Les deseo mucho éxito y si tienen alguna comentario, duda o algo, por favor compártanmelo. Yo estaré gustoso de atenderlos. Les deseo mucho éxito y cualquier cosa estoy para servirles. Cuídense mucho y gracias.